Pues volvemos aquí con Herbert Bettinger y yo te diría, ¿cuáles serían las recomendaciones aquí, dile al público, para que quisieran una política fiscal más sana? Bueno, una política fiscal más sana es que tú le dejes a la población la capacidad económica suficiente para ahorrar, gastar y, en su caso, invertir. ¿Consideras que eso va a suceder en México en el corto tiempo? No lo creo. ¿Por qué? Porque la política fiscal que estamos hoy observando sigue recayendo sobre los que somos los cautivos, como se dice, y las empresas que también son las cautivas. Por otro lado, la tardanza en la devolución del IVA detiene las inversiones, detiene la producción, obviamente el crecimiento. Bueno, entonces, ¿qué le recomendarías a nuestras autoridades? ¿Cómo se podría recaudar mejor sin afectar tanto a la población y que también fuera positivo para el gobierno? Bueno, en primer lugar, llevar al mercado informal, a la economía informal, a la formalidad a través del pago de los impuestos indirectos. Sí. Eso es lo más importante. Mira, por ejemplo, en Brasil. En Brasil hay cerca de 150 impuestos indirectos. Toda la población paga, porque si no caes en uno, caes en el otro. En nuestro caso tenemos uno, que es, ¿cuál es? El impuesto al valor agregado o el de producción y servicios, Fíjate, que es más sofisticado. Pero con el valor agregado es más que suficiente. Ahí metes a todos. Eso te va a dar una buena recaudación. Recaudación que ahora la tienes de los que sí te pagan impuestos, pero que cada vez que necesitas más dinero, pues no logras el escalamiento suficiente para sufragar el gasto público. Bueno, pues si esto, lo que tú me estás comentando durante el transcurso del programa, ya lo sabe o ya está consciente el gobierno de todo lo que me estás hablando, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ¿O van a seguir en lo mismo, en la misma tesitura? Bueno, tenemos ahorita vamos a decir, un paquete económico para el 2015 que se está analizando por la Cámara de Diputados, que no trae reformas fiscales. Eso quiere decir que no va a haber nuevos impuestos ni se van a incrementar los... Bueno, en el año que viene, pero el 2016... No, esta política fiscal no creo que subsista. ¿Por qué no creo que subsista? Porque este año no va a dar la recaudación suficiente. Es el primer año. El segundo año va a ser más difícil todavía, porque la liquidez que hoy tienes se te va a ir en el pago del impuesto anual. Entonces vas a entrar en un problema de crisis económica familiar. ¿Por qué? Porque los impuestos se te incrementaron y las deducciones se te disminuyeron. Sí, pero en esa crisis familiar de la que tú hablas, ¿qué es lo que va a suceder después? Lo que va a suceder después es que la recaudación va a bajar, que esas familias que ya no les alcance se van a ir al mercado informal. ¿Por qué? Porque el mercado informal pues sigue siendo un atractivo. Estoy trabajando y no estoy pagando nada. Eso no, y se compran sus coches, sus casas en efectivo. Bueno, hay una ley que ya no lo permite. Sin embargo, la economía del efectivo ha crecido considerablemente. ¿Cómo cuánto ha crecido la economía del efectivo? La economía del efectivo no tengo exactamente con precisión, pero yo creo que la velocidad del dinero en circulación ha crecido un 60%. Fíjate. ¿Por qué? Porque le quitaste dos defensas muy importantes al gobierno. Le quitaste el impuesto del IDE, que era el depósito en efectivo, donde había un cierto control. Sí. Y por otro lado quitaste el IETO, que a nadie le gustaba, pero dabas una recaudación mínima. Hoy no la tienes. Bueno, me estás hablando de cosas muy interesantes, pero mucha gente que nos está viendo en la televisión no entiende estos tecnicismos. No sé si me entiendes. Sí. No entiende de economía, no entiende, o no tienen el contador que los asesore. ¿Qué sugieres para eso? Bueno, lo que sugiero para esto es nuevamente hacer un cambio de política fiscal impulsora de la inversión, generadora del empleo, lo que hoy no tenemos. Por ejemplo, tú anteriormente construías y obtenías el monto de la inversión de devolución inmediata, depreciabas inmediatamente. Hoy te tardas 10 años. ¿Qué quiere decir? Que la inversión en bienes inmuebles se va a 10 años. Por otro lado, personas físicas tienen su casa habitación. ¿Qué es la casa habitación? Es Explícale bien al público. El patrimonio familiar
que muchas veces ha llevado generaciones. No, ¿y cómo lo has pagado? Pues con ahorros, con hipotecas. No le debes nada al fisco. A nada, pues yo lo he estado pagando. Lo has estado pagando. Pero... Y es el patrimonio. Pero, dime lo que vas a decir. Ahora, el pero es que actualmente si tú tienes una propiedad que está por arriba aproximadamente de 3,5 millones, no tienes deducción alguna. Entonces no tienes la recuperación de tu inversión. ¿Qué es la recuperación de tu inversión? Lo que fue el sacrificio familiar de comprar una casa, sí, más la plusvalía. Entonces... ¿Eso qué va a generar? ¿Qué va a generar? Pues lo que está generando hoy en día, que se detenga la venta de casa-habitación. ¿Esto qué implica? Que los que quieren recuperar su inversión, pues les cuesta 35%. Y aquellos que quieren cambiar de vivienda para tener una mejor forma de vida, pues tampoco lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque te cuesta el 35%. El 35% es la tercera parte de lo que estás recibiendo. No. O sea, entonces estás deteniendo la economía. Ok, vamos a doblar un poquito también la hoja. ¿Qué piensas, por ejemplo, de un artista, de un pintor? ¿Cómo deduce, cómo presenta sus cosas, cómo vende sus obras, sus esculturas? ¿Qué piensas de ese ramo? Porque yo me acuerdo que tú hiciste algo relacionado con eso. Bueno, en mis tiempos hacendarios, sí, los cuales añoro y me gustaron mucho. Sí, como lo dice él, en sus tiempos hacendarios. En mis tiempos hacendarios, junto con Francisco Martín Moreno, en su caso mi jefe, muy amigo tuyo también, ya, claro, un gran escritor. Hicimos un decreto de pago en especie. Fíjate. Para poder acercar a los artistas. Pues aparte vale, una obra vale. No, por supuesto, y el acervo que tiene hoy la Secretaría de Hacienda es un acervo inmenso. Pero lo tienen en bodegas. Bueno, una parte en bodegas porque es inmenso. Bueno. Otra parte está prestada, está en las oficinas de gobierno o en itinerantes. O que los vendan más baratos. O sea, no, son patrimonio nacional. A todo es patrimonio nacional para tenerlo en bodega. Todo es patrimonio nacional. Pues ese se me hace, está como el Vaticano, que tiene la mejor pinacoteca del mundo y también tiene la mayor parte de sus cuadros, esculturas guardados. Bueno, hay poco guardado. Casi todo se exhibe en embajadas, se exhibe en consulados, en oficinas de gobierno, sí, están prestados a los estados. Hay una gran variedad de obra de la Secretaría que está, sí, por todo el país. Si aparecen nuevas reformas fiscales, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cómo deberían ser estas reformas fiscales? Si aparecieran. Sí, pro la inversión. Sí. Pro el contribuyente, persona física, que quede con más capacidad económica. Eso. Incorporación del mercado informal a través de... Que no se sienta presionado, perseguido. Por otro lado, es muy importante que la autoridad fiscal conozca tus movimientos económicos. La idea de subir la contabilidad a una plataforma, sí, es muy buena, pero también tienes que dejar la posibilidad de que se lleve la contabilidad, sí, como hoy la llevamos en papel, que también es electrónica, pero no la subes. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal te da muchos elementos para que tengas la tranquilidad cuando vas a ser revisado. Sí. Cuando tú la subes... O sea, si tú lo puedes hacer, pero si te lo hace un contador, el contador también puede fallar. Por supuesto. Entonces, y porque el contador falla, entonces también la persona pues, se siente perseguida. ¿Qué va a pasar? Sí, la falla de un tercero te cuesta a ti. Entonces, y eso se debe a que hay tantos cambios fiscales que no se asimilan por parte de los Pero yo creo que estamos para sumar y no para restar. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué harías tú para sumar y no restar en este difícil tema de la reforma fiscal? Bueno, primero, una gran difusión de la reforma fiscal. En segundo lugar, no tantos cambios. Una difusión y aparte clara, específica. Claro. Sí, llevar de la mano al contribuyente. Hay un área de servicios al contribuyente que trata de hacerlo, sí, pero la magnitud del problema no le alcanza a resolver. Estás hablando de magnitudes de problemas. La señora Merkel hace unas semanas dijo que va a haber problemas fiscales otra vez globales. Lo dijo también la señora Cristina Lagarde, que es la directora o presidenta del Fondo Monetario Internacional. Y ya lo han dicho también en Washington. Entonces, ¿tú crees que vamos a otra crisis económica mundial? Bueno, honestamente. Estábamos hablando de la materia fiscal a la que ellos se referían. Ok. Contéstame esas dos. Yo te diría que no. ¿Qué es lo que sucede mundialmente en la materia fiscal? Que las multinacionales, así se ha considerado, no pagan debidamente sus impuestos en los países donde se encuentran.
¿Dónde sí pagan? ¿Dónde está su matriz? Lo que es correcto. Si tú tienes una sucursal en México, la importancia de esa sucursal es hacer... Es que ganas más en México que en tu propia matriz. En tu propia matriz y vas a repatriar la inversión. Entonces, ¿tú sí crees en la economía global? Por supuesto, por supuesto. Lo que nos ha faltado en la economía global son los candados de seguridad para que estas empresas puedan transparentemente, como lo hacen hoy, pero posiblemente con transparencia entre la autoridad, decir, oye, esto es lo que yo estoy ganando bajo una fuente de riqueza territorial. Y esto es lo que estoy repatriando. Y correcta. ¿Qué es lo que sucede? Que son empresas tan grandes que consolidan sus resultados y en ocasiones llevan o traen como consecuencia lo que se llama la elusión fiscal. Te estoy eludiendo el pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque los estoy mandando a mi matriz. Pero entonces ahí, fíjate, por ejemplo, en la columna que yo escribo en el periódico Excelsior los sábados, ¿sabes cómo se titula, no? Ficción financiera. Porque yo creo que el dinero es ciencia ficción. Esa es mi manera de ver las cosas. Es ciencia ficción. Hay un versículo bíblico que dice que el amor al dinero es lo peor que te puede pasar como ser humano. No sé qué piensas tú de ese versículo bíblico. Bueno, lo que pasa es que el dinero es atractivo. No, yo lo sé, el dinero es necesario. Y pegajoso. Pero, ¿me entiendes? El amor al dinero no nos lleva a ninguna parte. No. Es necesario el dinero, pero hablando ahora versus reforma fiscal, ¿cómo lo ves tú como fiscalista? Bueno, como fiscalista, yo preferiría cobrar impuestos a 100 millones. Eso. Que estar cobrando a 20 impuestos. Millones. Hay 32 registrados, de los cuales han de pagar 21. Bueno, nos queda un minuto y sí me gustaría, Herbert Bettinger, gran fiscalista internacional, que dijeras al público qué es lo que va a pasar y qué deben hacer. Bueno, lo que va a pasar es que vamos a tener un pago de impuestos muy alto, que tenemos que estar preparándonos para esa acumulación al final del año, que vamos a tener menos deducciones que el año pasado. O sea que ya no te voy a ver en ninguna parte viajar. Te voy a ver aquí en el Distrito Federal. Bueno, porque antes por lo menos te veía en Guadalajara, en Los Cabos, ahora ya solamente te voy a ver en el Distrito Federal. Bueno, es una broma. Sí, la economía nos va a apretar. Eso. Y la economía, producto de los pagos de los impuestos, pues también nos va a afectar. En una forma breve, ¿qué le recomiendas al público que nos ve aquí en Excelsior TV hablando de la reforma fiscal y hablando del dinero? Que sean previsores ante el pago del impuesto anual, por un lado. ¿Por qué? Porque hay menos deducciones y más porcentaje en la tarifa. En el caso de las empresas, también ser muy previsores, porque hay deducciones que ya no van a poder aplicar y esto va a traer como consecuencia un mayor pago del impuesto. Y para las autoridades, una reflexión sobre esta reforma fiscal. Es una reforma fiscal que puso orden en muchas cosas, pero por otro lado, ese orden restringió la posibilidad o las ganas de invertir. Bueno, entonces yo me despido con esta pregunta. ¿México va a crecer económicamente o no? No, yo creo que México se va a quedar como está, a menos que la reforma energética efectivamente nos dé la posibilidad de obtener aquellos recursos económicos que hoy en día se restaron. Bueno, pues aquí tienen un genio de la economía, Herbert Bettinger, que es pues me entiendes, es uno de los grandes economistas mexicanos a nivel internacional. Siempre me ha gustado tu opinión, eres una gente propositiva, qué bueno que dices verdades aquí en la televisión. Y ya saben, amigos, no sé si les desees un buen año, un fin de año nuevo, Navidad, de año nuevo, porque hablando de eso con lo de la reforma fiscal, no sé cómo lo sientes. Bueno, pues les deseo un buen cierre de año. Y que tengan mucho cuidado con la declaración anual. Ok, Herbert, gracias. Muchas gracias a ti. Se despide de ustedes como siempre Enrique Castillo Pesado aquí en Excelsior TV y recuerde que este programa pasa los domingos de 8 a 8:30 de la noche por los canales 127 de cable y de Sky. Hasta la vista. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.